¿Querés saber cómo fue que casi me deportan de Rumania? Quédate. Bueno, ¿qué tal? Es la primera vez que hago un video hablando. No es mi primera vez hablando, claro está, pues soy geminiana. Bueno, es mi primer video hablando, o sea, es la primera vez que me grabo. O sea, yo ya hablaba desde antes. Hace varios años hice mi primer viaje sola a Córdoba y en ese viaje me di cuenta de que quería seguir viajando, me di cuenta de que podía viajar sola, de que no moría en el intento. Conocí muchas personas y estuvo re lindo, estuvo re bueno. Las personas que conocí era otra viajera sola que me contó que existían los voluntariados. Este es el momento en donde vos decís voluntariado, sí, darles de comer a los niños del África. No, no es ese tipo el que te permite no pagar alojamiento y viajar por el mundo. Hace unos meses decidí que quería viajar por las Europas. Este fue un proyecto de hace muchos años que nunca lo había podido concretar y que me cansé de posponerlo y de esperar a que llegue el momento ideal. Y medio que lo armé así último momento, como quien dice la cosa, y dije, listo, yo quiero viajar por la mayor cantidad de tiempo posible en las Europas. Entonces empecé a investigar, como yo soy una ciudadana argentina sin doble ciudadanía, por ahora, ¿de cuánto tiempo puedo estar en Europa? Google. Existe la Unión Europea y el espacio Schengen. ¡Ting! Si uno es ciudadano argentino, puede viajar como turista en este espacio Schengen solamente por 90 días. La mayoría de los países que nosotros conocemos del viejo continente son del espacio Schengen. Francia, España, Italia. Entonces esta gente me mencionó y que había ciertas plataformas y yo me suscribí a una de esas plataformas, me bajé la aplicación, me creé mi perfil, puse mucha información, todo en inglés. De más está aclarar, muchachos, que si quieren viajar por el mundo, tienen que saber inglés. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, voy a contarles mi experiencia con el manejo del idioma, porque yo sabía hablar inglés, pero tampoco era la más capa. ¿Quiénes son? Dije, ok, voy a hacer un voluntariado por un mes y los otros 2 meses voy a ir girando. Pero no había un plan muy claro. There is no plan. La idea era volver a Buenos Aires. Entonces entro a la aplicación. ¿Dónde filtros la aplicación? Tiene que los filtros de el idioma, que aporte social, no sé qué, ONG. Hacer un voluntariado en un hostel. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la gente, soy geminiana, me gusta hablar con gente, quiero tener esta experiencia y no sé, me pintaba la del hostel. Me daba como un poco de paja irme al campo en el medio de la nada, no sé, juntar papa. Porque existe ese voluntariado. Apliqué a todos los hostels de Europa que tenían disponibilidad para la fecha que yo estaba buscando. Y dije, listo, el primero que me acepte va a ser el indicado. Me contestaron en Bucarest, Rumania, diciéndome si quería tener una llamada para que nos conozcan. Dale, pues mañana. Mañana, dije yo. Mañana. Todo esto hace toda mi vida viviendo en Argentina. Mi inglés, tipo de clases de inglés, nunca había estado viajando por el mundo. O sea, tenía que de pronto tener una entrevista en inglés. Yo estaba cagada de miedo y ¡pum! Entrevista de media hora con uno de los managers. ¿Quién sos? Soy internacional. La entrevista estuvo bien. Mile, te aceptamos. Yo estaba que no podía creer, estaba súper contenta, súper entusiasmada porque el hostel súper piola. Y ahí fue cuando dije, ¿qué mierda voy a hacer yo a Bucarest? Rumania, amor. Entonces llama a mi vieja. Mamá, me aceptaron. Tu bisabuelo viene de ahí, Mile. Y yo tipo, ¿qué? Fue algo muy místico. En este momento yo sabía que iba a viajar 3 meses por el espacio Schengen. La primera semana iba a estar en España y después me iba a ir para Rumania. El espacio Schengen es como si fuera un solo país, un acuerdo de libre circulación. Yo iba a entrar a España, listo, una vez que ya entraba el Schengen, ya estaba todo joya. No iba a tener que pasar migraciones nuevamente. Entonces yo cuando fui a España, mi pasaje de ida, mi pasaje de vuelta a Argentina, seguro médico, con terror de a ver si me preguntan algo en migraciones, no me preguntaron una mierda. Y chupi, me sellaron el pasaporte. Hasta ahí todo bien. Yo estuve unos días en España, después les voy a hacer otro video contándoles mi experiencia en España viajando sola. Yo había sacado un vuelo que no era un vuelo directo, tenía una escala en un país que yo no tenía más puta idea, Serbia. Hasta ahí todo joya, yo muy aventurera, saco el pasaje. Como yo no sabía qué era lo que iba a hacer después de Rumania, si es que me iba a ir a Italia, a Grecia, yo estaba como, listo, que todo fluya, que nada fluya. Lo que yo no sabía era que Serbia no era espacio Schengen. En teoría, yo, como hice una escala, no tendría que haber pasado por migraciones de Rumania. Pero, no sé por qué, mi teoría es que porque fui a Serbia, me hicieron hacer migraciones en Rumania. Y aquí comienza la historia de terror.
Cuando llego a Rumania, había estado en Serbia. El avión de Serbia, las azafatas tipo no me dieron la comida. Notaba que yo no era serbia ni rumana. Tuve que reclamar. Me dijeron, sí, ahí vienen, nunca me la traje. La tuve que reclamar como 3 veces. Yo sentí más en el aeropuerto, estuve 10 minutos y nadie me contestaba. Tuve como una secuencia bastante de mierda en el avión, tipo todo lo que decía en serbio. El chofer, arre. Chicos, no me sale el nombre. Todo en serbio, yo estaba tipo, ¿qué carajos? Aquí les voy a poner un video de este momento porque yo no entendía nada. Estaba tipo, ¿qué hago acá de este lado del mundo? Me estaba atando el pelo, no entendía nada. Estaba ahí sentada sola, no entendía. Yo no entendía. ¿Todo esto lo había elegido yo? Sí. ¿Estaba muy segura? Y qué sé yo. Tenés muchos miedos, la verdad. Flaco, estoy cagada de miedo. Pero lo estoy haciendo igual. Porque ya fue. Llego a Rumania y entonces veo migraciones. Y en el momento dije, Pero cuando me voy acercando a la fila, veo que hay como 2 cabinas, como siempre en Europa. Pasaportes europeos y all passports. Todos los pasaportes. Entonces yo voy a la fila de todos los pasaportes. Pasaportes europeos no había nadie. Y yo estoy en la fila de todos los pasaportes y en esa fila comienzo a ver que eran muchas personas. Y entonces veo que la mina de migraciones, la gente esta tenía como muchas carpetas, como que iban muy preparados para entrar a Rumania. Qué raro todo. Y yo veía que la mina los entrevistaba y les hacía miles de preguntas y como que había un par que no los dejaban pasar y los mandaban a otro lugar. Y ahí yo dije, Y en un momento se acerca un tipo de seguridad, me mira y me dice, ¿vos de dónde sos? De Argentina, papá. Argentina, Argentina. Me dice, vení por la fila de pasaportes europeos. Ah, bueno, white privilege, amor. Porque no sabía lo que me estaba por suceder. ¿Quién le dice? Parate porque la vas a pasar mal. Y el tipo de seguridad, ¿por qué venís a Rumania? Turismo, le digo yo. Me dice, bueno, ¿hasta cuándo te quedás? Y aquí fue el error más grave que yo cometí en mi vida, que fue que yo, confiada de mierda, boludísima, yo, claro, me había preparado para todo eso en España. Entonces en Rumania estaba como, yo ya entré a Schengen, tengo mi pasaje de salida de Schengen, pero lo que no sabía es que tenía que tener mi pasaje de salida de Rumania. Es que en teoría no tendría que haber pasado por migraciones yo. O sea, en teoría yo tendría que haber entrado a Rumania directo, entré a migraciones. Y ahí fue, ¿por cuánto tiempo te quedas acá? Y yo, no sé, ¿cómo no sabes? ¿No tenés pasaje de salida? Yo digo, no, tengo pasaje de salida de Madrid, me vuelvo a Buenos Aires, pero de acá no sé si me voy para Italia, si me voy para Grecia. Y empezó la tortura. Empezaron a hacer 1.000.000 de preguntas en inglés. Yo venía de estar en España, de no estar hablando en inglés, o sea, todavía mi inglés estaba verde. Y estaba cagada de miedo porque me empezaron a básicamente hostigar con las preguntas. ¿Por qué estás viajando solas? ¿Cuánta plata tenés? Vos sabés que este país es muy caro, ¿no? Como que me empezaron a hacer la psicológica para que yo dijera la verdad, según ellos, como de que capaz, no sé, estaba yendo a trabajar o algo así. Cosa que no era verdad, o sea, sí y no. Tipo, yendo a hacer un voluntariado, pero los voluntariados estos que yo estoy contando no son voluntariados tipo como oficiales, ¿se entiende? Como que uno va con visa de turista en general. Ellos no te garantizan una visa de voluntario. Entonces no dije que iba a ser voluntaria, dije vengo por turismo. Y claro, ellos me pidieron la reserva, yo no tenía ninguna reserva, no se la había pedido a la persona del hostel. Entonces lo llamó el chabón del hostel. Ocasiones me dicen, ¿con quién hablabas? Empezaron a mirar de arriba abajo, me empezaron a tratar de por estar viajando sola, que no tenés que volver a Argentina, que no sé qué. Bueno, en ese momento yo respondía lo mínimo y necesario. O sea, yo realmente era inocente. En ese momento les digo, bueno, me quedo por un mes. Ahí ven como mi reserva. Me dicen, bueno, ¿por qué no tenés pasaje de salida? Y yo tipo, bueno, porque no sé a dónde voy después. Y mirá, tengo el pasaje de salida de España. Entraba un policía, salía otro. Me miraban, analizaban, me hacían más preguntas. Yo ya no sabía qué hacer. Entonces en un momento empecé a rezar. Listo, este viaje me salió como el orto. Todo pasaba a 1000 por segundo en mi cabeza. Adiós, este sueño. Y en un momento vinieron entre esta salida y entrada de muchos policías de migraciones. Me vio la cara, que mi cara en ese momento era tipo... Yo estaba tratando de ser lo más genuina y estaba cagada de miedo, estaba roja. Esto me habían retenido el celular, tipo... Eso es re ilegal. Este chabón me ve la cara y hace tipo... Lo mira el chabón y le hace como... Mírale la cara a esta piba. Sella el pasaporte y me lo tira. No te quiero ni ver, entra. Y yo sé cuántos minutos estuve en esa situación, cuánto tiempo pasó.
y tenía unas ganas de llorar que no podía contenerme, pero estaba tratando de contener hasta salir del aeropuerto. Tenía que tomarme el bus y salgo del aeropuerto y literalmente nadie hablaba en inglés. Nadie. O sea, la mina de seguridad del aeropuerto no hablaba en inglés. Yo decía, ¿qué? ¿Dónde estoy? Y en París todos hablan francés. Si hablas Y no van a hablar en ruso, boluda. Me sentía cero recibida, me quería ir al choto, tenía un miedo de la puta madre, además de qué carajo me puede pasar acá. Entro el coso del colectivo, no sé cómo pago, porque no tenía todavía las monedas de ahí, porque ahí no usan euro, usan la moneda rumana. Bueno, empiezo a llorar como un bebé, todo el mundo mirándome en el colectivo, yo mosqueando a lo loco. ¡No, que casi me deportan! Que... Prácticamente me quería ir, o sea, yo... Y mi vieja me decía, Mile, tipo, ya, llega, fíjate, seguro la gente del hostel es piola. ¿No? Llego a donde me tengo que bajar, Piata Unil, Bucarest. Tengo que caminar. Comienzo a caminar, estoy, y me doy cuenta que estoy en Rumania, sola, del otro lado del mundo, y digo, listo. ¿Quién me mandó a vivir lo que viví? ¿Por qué elegí este país? O sea, yo no entendía nada. Me sentía mal por no haber estado preparada. Y encima, tipo, tenía que llegar al lugar y contar todo en inglés. Y yo no venía de hablar en inglés. Como que me entusiasmaba la idea de hablar en inglés en un lugar, pero... Claro, como que toda la situación súper estresante, uno tipo quiere relajarse, ¿viste? Llego al hostel y la primera persona que veo es una chica argentina que me había hecho un fernet. Y yo tipo, ¿qué? No. Voy a contar todo en español. Y estaban todos tipo escuchando mis... Había dos nomás que entendían español, que era Agustina y Pablo, un voluntario. Ya lo voy a explicar en inglés, chicos, pero déjenme que... Fue hermoso como me recibieron en el hostel. Un ángel en esta situación, y fue mi amiga Agustina que me esperó con un fernet. Realmente fue para mí un abrazo al corazón haber llegado después de toda esa situación de mierda y que una persona extraña que era argentina estando en Rumania me haga un fernet. Tipo, yo como, si te interesa saber cómo es viajar, voluntariado, ahorrar plata, como hice el resto de mis 3 meses por Europa, dale me gusta a este video, comenta. Y te voy a contar cómo fue la experiencia voluntariando en un hostel en Rumania. Ah, me acordé de algo. El otro día pregunté por Instagram preguntas. Me interesaría saber sobre esta experiencia de viaje. Me gustaría que me sigan mandando acá en los comentarios. Y el próximo video lo voy a hacer de eso, de preguntas y respuestas. No podía responder todo en este primer video. Me parecía que tenía que empezar contando mi experiencia traumática. Como casi me deportan en Rumania. Mi idea es contar mi experiencia también para ayudar a otras personas a estar preparadas, contando mis errores para que ustedes no los cometan, y contando todas las cosas lindas que tuvo también viajar por el mundo durante 3 meses. Así que, sin más y sin menos, me despido. Adiós.